Unirnos cada domingo de esta manera. No es lo que nos gusta, no es lo que elegimos, pero esto es lo que Dios permite. Hoy quería compartir con ustedes un tema que está... vamos a estudiar algunos conceptos de los primeros capítulos del Evangelio de Juan, aunque después vamos a ir un poquito más adelante en Juan y vamos a citar en otros lugares, pero en el Evangelio según San Juan tenemos en los primeros 3 capítulos 3 actores bien importantes, claves para la vida de la Iglesia, que son, en primer lugar, no porque sea el más importante, sino porque es el autor del Evangelio, es Juan, el evangelista, el discípulo. Después lo tenemos a Juan el Bautista, y después lo tenemos a el Señor Jesucristo. Y en estos 3 personajes que aparecen en estos 3 capítulos, aunque especialmente Juan el Evangelista y el Señor siguen apareciendo en el resto del libro, pero en estos capítulos los 3 enfocan y hacen mucho énfasis de un mismo tema. Y por eso quería, en alguna medida, hablar de estos 3 y lo que nos dicen de este tema, los 3. Y el tema del cual nos habla es el creer para salvación. Un tema sumamente importante para la vida del creyente, pero aún de aquel que no cree. El creer para salvación. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos va a desafiar al hecho de que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Bueno, es importantísimo y fundamental el creer en la vida de el Hijo de Dios. Fíjense que nos llamamos discípulos, nos llamamos cristianos, nos llamamos evangélicos, pero otro de los títulos que nos damos muchas veces entre nosotros es los creyentes en Cristo Jesús. Somos los creyentes, los que creemos. Ahora, Juan el evangelista nos va a escribir el relato, porque él es el que escribe, intercalando un poquito su relato con la opinión de Juan, con lo que Juan va diciendo, con lo que Jesús va diciendo. Y en estos 3 capítulos hay muchísimas verdades acerca del creer para salvación, aunque hay algunos hechos, algunas cosas que van sucediendo. Por ejemplo, vamos a ver en estos capítulos el llamado a los primeros discípulos. Vamos a ver quizás el primer milagro de Jesús, muy temprano en su ministerio, que lo registra solamente Juan, que es el agua convertida en vino en aquellas bodas de pueblo, de familia, donde es invitado Jesús con sus discípulos. Tenemos quizás una de las confrontaciones más difíciles que el Señor la hace acá, Juan la menciona acá, pero por los otros evangelios es mencionado también hacia el final de su ministerio, que es llegando a Jerusalén, ve el Señor el negocio que se hace con el templo y corre a todos, ¿no es cierto? Lo podemos llamar, o lo llama el evangelista
Juan la purificación del templo. Tratar de sacar a los que quieren negociar dentro de la casa de Dios. Ahora, después de eso, vamos a ver en capítulo 3, 4 y 5 a Jesús tratando primero con un líder religioso, después con una mujer adúltera o una mujer que vivía la vida a su manera, sin un compromiso matrimonial, y después Jesús sanando a un hombre que estaba postrado por muchísimo tiempo. Pero alrededor de estos hechos no podemos dejar de ver la presentación que la Escritura nos hace a través de Juan, a través del evangelista, a través de Juan el Bautista y del mismo Cristo acerca de quién es Cristo, porque para creer en Él tenemos que tener en cuenta quién Él es. Y los primeros versículos del Evangelio de Juan, vamos a leer juntos desde el versículo 1 al 5 del capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y quizás en este primer punto quiero marcarles a Juan presentándonos a Cristo como el preexistente, el que existe desde antes. Y la primera expresión que va a usar para determinar a la preexistencia de Cristo es el verbo. Y el verbo nos refiere a la palabra viva de Dios. El autor a los Hebreos nos va a decir en el inicio de la carta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros, o sea, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Es interesante notar que Dios siempre actuó por medio de la palabra. Desde lo que nosotros conocemos en nuestra historia, que es la creación, lo vemos a Dios obrando por el hablar. Dijo Dios, sea, y se hizo. Todo lo que hubo en la creación, allí en los primeros capítulos del Génesis, vino y existió por medio de la palabra. La palabra es Cristo, es el verbo. Fíjense que el siguiente concepto que quiero marcarles ahí en los versículos 2 y 3 es que Él es creador y sustentador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todo. Todo fue creado por el poder de su palabra. Pero los versículos 4 y 5 nos van a destacar algo. Van a decir que en Él, el verbo, la palabra eterna de Dios, el creador de todas las cosas, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el inicio de toda la vida está en Él. Hay una enseñanza de la ley que la vida está en la sangre, y esto es tomado por alguna secta para negar la transfusión. Ahora, la vida está en Dios. En Él está la vida. Nuestra vida está en Él. Claro, es un simbolismo la sangre de Cristo
entregada, derramada por nosotros, pero esa vida es la luz. Y este es el concepto que más quiero marcar. La luz del mundo. En Génesis capítulo 1, cuando viene el inicio de la creación, nos va a decir que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero en el versículo 3 nos va a decir que lo primero que Dios creó fue la luz. O sea, Dios se manifestó en este mundo. Y en este mundo desolado, perdido, en tinieblas, se manifestó la luz. Y esa luz, o sea, Dios es lo que es la vida. ¿Por qué? El versículo 5 va a decir que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz corre a las tinieblas. Esto sucede siempre. Yo puedo tener un cuarto lleno de luz y traigo una caja con oscuridad y la oscuridad de la caja desaparece. Ahora, puedo tener un cuarto lleno de oscuridad y prendo una luz, por más pequeña que sea, las tinieblas se van. Siempre la luz prevalece contra las tinieblas. Ahora, no existe un solo lugar en el mundo, no existe un solo lugar en el mundo donde la luz de Dios no llega. Ahora, hay fosas muy profundas en el mar, cavernas muy profundas en las entrañas de las montañas. Aún allí, aún en aquellos lugares, hay algo de luz. ¿Por qué? Siempre, siempre la luz se manifiesta. Ahora, Juan el Evangelista, luego de presentar al Verbo, la luz de este mundo, que venía a este mundo, nos va a presentar a Juan el Bautista. O sea, Juan el apóstol nos va a hacer una presentación de Juan el Bautista. Y fíjense que lo primero que nos dice de Juan el Bautista es que un hombre enviado de Dios, un hombre enviado de Dios. Dios decidió enviar a un hombre de manera especial. Lo mismo que les mencionaba de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, decidió una vez más enviar a un hombre que hable en nombre de él. Decidió enviar un hombre que hable en nombre de él. Y el énfasis que va a hacer en los versículos 7 y 8 es de que este hombre no era la luz. Pero va a usar una palabra que es la palabra testimonio. Y esa palabra testimonio la dice en el versículo 7, la vuelve a repetir en el versículo 8, y la va a mencionar varias veces más. Por ejemplo, en el versículo a partir del 32, desde el 29, nos vuelve a hablar de Juan, pero en el versículo 32 al 34, vuelve a hablar a Juan. También dio Juan testimonio. El versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio. O sea, Juan era enviado de Dios con el propósito claro de ser un testigo, un testimonio, de mostrar la luz. Vamos a decirlo de una manera, en una nación que no estaba esperando el Mesías, aunque había algunos poquitos que sí, vemos que cuando nació Jesús hubo un Simeón, una Ana, que esperaron
a Jesús y que estaban en el templo esperándole, aguardando la venida del Mesías. Pero en términos generales, la nación no lo esperaba. Cuando leemos acá en el capítulo 1, a partir del versículo 43, que uno de los discípulos le dice a otro, hemos hallado al Mesías. Y en general lo querían, pero no estaba la expectativa. Pero Juan fue enviado por Dios para mostrarnos la luz. Y es interesante porque va a decir en el versículo 7, a fin de que todos creyesen por él, que por medio de él, de Juan el Bautista, todos pudiesen creer. Él no era la luz, pero era quien iba a dirigir las miradas hacia la luz. Fue puesto por Dios para que el pueblo crea. Fue puesto por Dios para que el mundo le reciba. Y cuando escuchamos el mensaje de él en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, la segunda parte, que quita el pecado del mundo. Y lo va a repetir de nuevo en el versículo 36. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista es presentado por Juan como el hombre enviado por Dios. Cuando se le pregunta a Juan el Bautista, ¿vos sos el profeta? ¿Vos sos el Mesías? Él dice, no. ¿Y quién sos? La voz de uno que clama en el desierto. Alguien que quiere llamarles la atención para que ustedes puedan volver su mirada a la luz. Ahora, cuando se hace este énfasis de que necesitan volverse a la luz, es porque hay una realidad, están viviendo en tinieblas. Si necesitan volver a la luz, es porque están volviendo en tinieblas. Y ese es el mensaje que Juan va a dar, que crean, que crean. Dios quiere usar a Juan el Bautista para que por medio de él las personas puedan creer. Ahora, después de presentar a Juan el Bautista, Juan, el evangelista, a partir del versículo 9, en el 8 nos dice que no era él la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. El 9 va a decir, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él va a presentar a Cristo en su obra de salvación para el mundo. Y va a decir la luz verdadera. Es interesante que en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús mismo va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz verdadera. El diablo, Satanás, el Dios de este siglo, nos va a decir Pablo en 2 de Corintios, le ha cegado el entendimiento a las personas para que no vengan a la luz. Pero Mateo en el capítulo 4, citando un salmo, nos va a decir que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y el Salmo 112 nos dice, luz le resplandeció a los rectos. Hay una lucha permanente entre la luz y las tinieblas, y la luz verdadera decidió venir a este mundo
en tinieblas. Ahora, vino con el fin, y acá hay algo muy hermoso, porque vino con el fin de alumbrar a todo hombre. La luz no se va a limitar a unos pocos. El hombre puede rechazar, el hombre puede negar, el hombre puede cerrar los ojos y apretarlos para que nada de luz entre en su mente, pero Dios pensó en el mundo. Y la luz vino al mundo. Y la luz alumbró en este mundo. Se manifestó, se hizo visible al hombre. Miren el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino y habitó entre nosotros, alumbró, resplandeció. ¿Saben? La humanidad ha tratado de negar la existencia de Cristo. Ha tratado de negar la existencia de Cristo como hombre. Pero la historia le ha demostrado a la humanidad que el Cristo hombre existió. Entonces tratan de negar a Cristo como Dios. Pero si Cristo no fue Dios, fue un gran mentiroso. Y tan mentiroso que hizo que sus discípulos mueran por su mentira. Entonces es difícil negar la existencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la humanidad? Tapa sus oídos, tapa sus ojos. No quieren. Eso lo va a decir en el capítulo 3, versículo 18, que lo vamos a ver después. Niegan la luz porque aman las tinieblas. Niegan, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, sus obras de maldad. Pero esta luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo y se hizo patente a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan creer en Él. Ahora miren el versículo 10. Dice, en el mundo estaba. Desde Génesis 1:3, que la luz se manifiesta en este mundo. Hasta hoy la luz siguió estando. El hombre la negó, el hombre la rechazó, pero la luz siguió estando. Por eso va a decirnos que en el mundo estaba. Su presencia está en todo lugar. Ahora, nosotros podemos, con nuestra boca, con nuestras palabras, el hombre puede negar a Dios, pero la creación nos revela a Dios. Nosotros podemos ver a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, lo rechaza, pero eso no quita la realidad de la presencia de Dios. ¿Por qué? La expresión que sigue, el mundo por Él fue hecho. El mundo por Él fue hecho. Y esto es lo que nos dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Desde el principio sabemos que Dios creó todo. Ahora, la expresión que sigue dice, el mundo no le conoció. ¿Por qué? Decidieron darle la espalda. Decidieron no tener nada que ver con Él. Decidieron hacer su propio camino. Y entonces, el versículo 11 me manifiesta dos verdades. La primera, a lo suyo vino. Y esta expresión es muy linda porque está relacionada con el pensamiento anterior. ¿Qué es lo suyo? El mundo, su creación, la humanidad, nosotros. La luz decidió venir a este mundo.
Aquel verbo, la palabra viva de Dios, creador y sustentador, decidió venir a esta humanidad, a lo que era de Él por creación, para alcanzarlo y apropiárselo por redención. Y acá Juan nos introduce otro tema, que es la segunda parte del versículo. Ya no dice los suyos no le recibieron, sino que dice los suyos en plural. Y acá está hablando de la nación de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo que estaba escuchando a Juan. El pueblo que estaba escuchando a Juan el Bautista y lo estaba rechazando, que no querían creer ni aceptar. Y ahora iba a empezar su ministerio el Señor Jesucristo y le iban a rechazar también. Los suyos, la nación, el pueblo escogido de Dios, decidió darle la espalda. Y como nación rechazaron a Dios. Como nación decidieron no recibirle. Entonces Dios decidió abrir la puerta. Y usa una expresión en el versículo 12, más a todos los que le recibieron. Y saben, esta palabra recibir es una palabra que en relación a la salvación, Juan es el único que la usa. Si bien, después vamos a mirar sobre el final, un pasaje en Romanos, donde Pablo nos da a entender algo parecido, pero no usa la misma palabra. Pero acá cuando dice a todos, le está hablando a esa humanidad, a ese mundo que él creó. A todos los que le recibieron, el Señor vino para hacer luz al mundo y traer la salvación a todo aquel que cree. Está abriendo la puerta de oportunidad a todos. No deja a nadie afuera. Y va a decir que los suyos, la nación de Israel, le rechazó. Pero hubo un pueblo que sí le recibió, que es lo que hoy son la iglesia, más a todos los que le recibieron. Y cuando digo que este es un concepto que usa Juan acá, está relacionado con que recibirlo no es un acto de un momento de decir yo recibo a Cristo, sino de creer. Es importantísimo el énfasis que la palabra del Señor hace en la segunda parte del versículo, los que creen en su nombre. El énfasis de la palabra está en el creer. Y porque creo, recibo. Porque creo, recibo a Cristo. Entendiendo que Él es el Mesías Salvador. Es la expresión que usa en el versículo 7, a fin de que todos creyesen por Él. Acaba de decir, todos creyesen por Juan el Bautista, pero ¿qué es lo que tenemos que creer? Creer en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Él? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Creer que Él es mi Salvador. El apóstol Pablo, predicando en una ciudad, está predicando en una cárcel, luego que sucede un gran terremoto y el carcelero lo trae a Pablo delante de él y su familia, y luego de escuchar el Evangelio, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creer va a traer la salvación y vas a ser una influencia para todos los que están bajo
tu liderazgo. Y este hombre era el líder de su familia. Siempre me acuerdo uno de los testimonios de Mahmoud, de Miguel. Fue encarcelado en una nación vecina a donde él trabaja. Fue muy maltratado, muy golpeado. Su hija, sus hijos y su esposa fueron expulsados del país y él fue a parar a la cárcel. Después de un tiempo, no sabe cómo ni por qué, por la obra milagrosa de Dios, apareció en el aeropuerto con un pasaporte nuevo, expulsado del país. 9 años después, recibe una carta del carcelero y le dice en su testimonio: no solo que yo me convertí por lo que leí en tus escritos, sino que mi hija me dijo: si el Cristo que vos crees ahora cambió el bruto que eras, yo también quiero a ese Cristo. ¿Sabes? Y es lo que le pasó al carcelero de Filipo. Creyó en Cristo y su influencia hizo que toda su familia llegue a conocer a Cristo. Ahora, el Señor le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acá Juan nos da este hermoso mensaje, que es: los que creen en su nombre, creen que Él es Salvador. Y nos declara una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Les dio potestad. Esa palabra potestad tiene que ver con autoridad. Le dio la potestad, la autoridad de ser declarados hijos. En su primera carta, Juan le escribe a la iglesia y le va a decir en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben? Este es un concepto muy lindo porque es un concepto de adopción. El Señor adoptó. El Señor nos adopta por el creer como sus hijos y hace una obra de regeneración en nosotros. Y acá Juan, el evangelista, nos introduce en un tema que el Señor Jesucristo va a tratar en el capítulo 3. Y este tema está en el versículo 13, los cuales no son engendrados. Y este concepto es: nos adoptó como hijos, nos hizo nacer a la familia de Dios. Y ese es el concepto de engendrado. Nacer de nuevo. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Todos los adoptados son regenerados. Y acá Juan nos va a hacer un énfasis. No es una herencia. No es algo que viene por pertenecer. No por pertenecer a la raza humana, ser hijo de Adán. No por pertenecer a la familia de Israel, ser hijo de Abraham. No por ser seguidores de la ley, ser hijos de Moisés. No, esto es por un nuevo nacimiento. No es una herencia humana. Fíjate que va a decir: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No tiene nada que ver con la sangre, la descendencia de, sino que es una obra divina. La regeneración, el nuevo nacimiento, ese ser engendrados de,
es una obra divina. Concluye el versículo, dice, sino de Dios. Ese verbo creador, luz del mundo, que viene para que los que creen en su nombre sean salvos y ahora son adoptados como hijos. Ahora son adoptados a la familia de Dios. Y ahí es donde los quiero llevar al capítulo 3, porque Juan, luego de narrar algunos de los hechos del inicio del misterio de Jesús, que para Juan eran importantes, aquel primer milagro en la boda de Caná, la limpieza del templo, la elección de discípulos, de repente quiere contarnos este encuentro. ¿Y por qué quiere contarnos este encuentro? Porque va relacionado con lo que él habla en el primer capítulo, de cuál es el mensaje que él quiere darnos, pero que Juan el Bautista quiere darnos. La salvación por creer. Y en Juan capítulo 3 nos va a hablar del nuevo nacimiento. Y de este nuevo nacimiento que tienen aquellos que creen, aquellos que fueron adoptados como hijos de Dios, nacieron a la familia de Dios. Y de una manera muy práctica, el Señor Jesucristo le va a hablar de esto a Nicodemo. Y Juan nos lo cuenta a nosotros, para que nosotros se nos ilustre en nuestra mente y podamos entender de manera práctica qué significa creer y recibir. Recibir a Cristo como nuestro Salvador y creer y ser adoptados como hijos de Dios. Y Jesús hablando con este hombre, con Nicodemo, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí quiero ir por algunos conceptos. En el versículo 3, en primer lugar, le va a decir a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo completamente distinto en la mente de este líder religioso. Claro, él tenía en mente que por ser hombre, por ser de la familia de Israel, descendiente de Abraham, por obedecer la ley, ser un descendiente de Moisés, era la forma en que iba a heredar el cielo. Y Jesús le dice, no los que son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino el que no nace de nuevo, el que es engendrado de Dios, es el único que puede ver el cielo. El Señor Jesucristo le derriba a este hombre todas las estructuras de su tradición y lo deja sin nada de su historia que aferrarse. Entonces, este hombre que pregunta ahí en el versículo 4, ¿puedo nacer de nuevo siendo viejo? Y el Señor le dice, deja de lado todo tu argumento personal, tu estructura tradicional. Yo quiero hablarte del Espíritu. Y le va a decir, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Y una de las preguntas que se nos vienen a la mente es, ¿qué significa nacer del agua y el Espíritu? Bueno, creo que el versículo 6 lo contesta. Nacer del agua es lo que es nacido de la carne, y lo que es espíritu es lo que es nacido del Espíritu de Dios. Hay una expresión que quizás la has escuchado más de una vez. El que nace una vez muere dos veces, el que nace dos veces muere una sola vez. Todos hemos nacido físicamente, todos hemos nacido de la carne.
y nos toca un día morir físicamente. Y el hombre le tiene tanto miedo a la muerte. Estamos todos guardados por el coronavirus porque tenemos miedo a morir. Y algunos me dicen, no, yo tengo miedo a cómo morir. Si muero sin aire. Pero Satanás nos tiene esclavizados por el temor a la muerte. Pero el que nace dos veces, le dice Jesús a Nicodemo, el que nace de la carne y del espíritu, o sea que vuelve a nacer, arregla sus cuentas con Dios. ¿Y qué es lo que Jesús va a enfrentar acá? Fíjate que Jesús, en el versículo 9, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? La primera respuesta de Nicodemo, en el versículo 4, te da la idea que Nicodemo se aferra a la tradición, a lo que él sabe, a lo que él es. Pero esta respuesta revela la ignorancia de Nicodemo. Y él está con una mente estrecha, no logra ver. ¿Por qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y por más religioso que sea, tiene una mente estrecha, no le resplandece la luz. Y entonces Jesús le empieza a responder. Y en el versículo 12 le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Qué es lo terrenal? En este contexto, lo terrenal es tenés que nacer de nuevo. Porque hoy, acá, mientras vivís en este mundo, tenés que arreglar tus cuentas con Dios. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Él vino para cumplir un plan y yo te lo quiero revelar. El versículo 14, el Señor Jesucristo le va a hablar de su obra. Yo voy a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en mí cree, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, versículo 15. El Hijo es levantado para que el que cree tenga vida. El Hijo es levantado en la cruz para que el que cree tenga vida. El versículo 16 va a hablar de que el Padre amó para que el que cree tenga vida. Ahora, qué hermosa obra la Trinidad. En el versículo 6 nos dice que hay que nacer del Espíritu. En el versículo 14 y 15, que el Hijo es levantado para que el que cree tenga vida. En el versículo 16, que el Padre amó para que el que cree tenga vida. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en nosotros como resultado del creer. Pero es una obra que efectuó el Señor Jesucristo como Hijo y la planeó Dios, el Padre, y se aplica a nosotros y está a disposición nuestra. La tenemos nosotros a nuestra disposición. El versículo 17 nos va a decir que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga salvación. Este es el propósito de la obra de Cristo. Tu salvación, mi salvación, la salvación de la humanidad. ¿Y qué hace falta para tenerla? Creer. Y es lo que nos dice el versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Los versículos 19 hasta el 21
nos hablan o nos resumen de nuevo el concepto de la luz, que lo viene planteando desde el capítulo 1. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan el Bautista empieza a hablar después de esto. Si ustedes miran a partir del versículo 26, lo tenemos a Juan el Bautista hablando. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Versículo 27. Respondió Juan y dijo, y empieza a darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, el mensaje de Juan el Bautista está en el versículo 36. Ahí, él viene hablando en todos estos versículos, pero él resume su mensaje en este versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y me encanta este resumen de Juan. ¿Saben por qué? Porque la Escritura es clara siempre y pone al hombre frente a su condición. Es un pecador perdido. Pone a Dios en su lugar, la palabra viviente, creador, sustentador, la luz del mundo, pero lo más hermoso, un Dios salvador, un Espíritu de Dios que obra en nosotros, un Cristo Jesús que hace una obra a nuestro favor y un Padre planeando y entregando a su Hijo para la salvación del mundo. Entonces ahora hay dos lugares: salvación, condenación, luz, tinieblas, vida, muerte. Y saben, Dios pone al hombre en el lugar de creer o rechazar. Y es lo que nos plantea el versículo 18, el Señor Jesucristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es lo que Juan el Bautista nos plantea en el versículo 36. El que cree tiene vida, pero el que rehúsa no verá la vida. Es interesante porque en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Señor da quizás su sermón más largo registrado y concluye con una parábola. Y la parábola es la parábola de los dos cimientos. ¿Saben? Esta parábola de los dos cimientos nos muestra la responsabilidad que tenemos de tomar una decisión. Y él va a decir, cualquiera que oye las palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Aquel que oye y no las hace, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Siempre frente a la palabra de Dios, el Señor nos pone en un desafío. Antes de su ascensión, hablándole a los discípulos, en Marcos 16, 16, va a decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cada uno de los evangelios concluye con un desafío del autor
a llevar la palabra de Dios y poner a las personas frente a una decisión. ¿Vas a creer o no creer? Juan en su evangelio lo hace, Jesús en su presentación a Nicodemo lo hace, Juan el Bautista en su mensaje lo hace. Creer y recibir para ser perdonado y adoptado, adoptado y perdonado, y nacido, introducido en su familia. Ahora, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor Jesús en el versículo 28 y le dice, ¿qué obra haremos para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús, simple, corta, directa, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. La única obra a que somos llamados a hacer es creer. Y el Señor Jesucristo, después que da esa respuesta bien simple, sigue hablando. Y en su hablar, Él va a decir en el versículo 40 y de nuevo en el 47, lo repite 2 veces. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El Señor Jesucristo, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, tenemos la historia de la resurrección de Lázaro. Y frente al hecho de la muerte, Él va a decir, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, no morirá eternamente. El pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. El pecado ha hecho que nosotros vivamos en tinieblas. El pecado ha hecho que nosotros no vivamos en la comunión con Dios. Y aquella luz en la que fuimos creados se opacó y se tornó en tinieblas el día que Adán decidió darle la espalda a Dios. Pero Dios, la luz del mundo, no dejó de brillar en este mundo. Y siguió buscando a la humanidad perdida. Y su mayor manifestación fue enviar a su Hijo Cristo. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree tenga vida. ¿Para qué? Para que los que creen en su nombre podamos ser, tengamos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora engendrados no por voluntad humana, porque si hubiésemos sido engendrados por voluntad humana, perderíamos esa posición de hijos. Pero somos engendrados por voluntad de Dios y nunca, nunca, nunca más perdemos esa posición de hijos. Y déjame dar acá una conclusión, sin que esto sea la conclusión. Quiero hablar unos minutos más después. La única posibilidad que tenemos de venir a la luz es porque creemos que en el nombre de Cristo, Él es Salvador, en el nombre de Él hay perdón de pecados y hay salvación. Y es una invitación de Dios a que vos creas. No por religión, no por tradición. Uno no es porque es hijo de. Uno es por decisión personal. Y el creer en Cristo es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar para salvación. Hay hombres que no creen porque aman más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean vistas
y sean reprendidas. Pero el Señor te invita. Así como Juan, el Bautista, invitó a la nación de Israel a venir a la luz, a creer. Así como Juan el Evangelista escribió aquel evangelio para la iglesia y a través de este evangelio a la humanidad para que creamos. Así como Cristo invitó a Nicodemo a nacer de nuevo creyendo en Él como Salvador. Hoy Dios te invita a vos. Hoy Dios te invita a vos. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y escribiéndole a la iglesia en Roma le va a decir en el capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder es la palabra dinamita. Y yo estaba estudiando este concepto esta semana y creo que a ninguno de ustedes se le escapó el hecho de que hubo una explosión bastante grande en el Líbano. Y ahí podemos ver el poder de la dinamita. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de que el evangelio es poder de Dios, usa esta palabra, la palabra dinamita. El evangelio es dinamita de Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre la dinamita y la palabra que usa Pablo acá y lo que fue aquella explosión. ¿Saben cuál es? Aquella fue una explosión accidental, descontrolada, que destruye. Y eso es lo que hace el pecado. El poder de Dios es dinamita, pero es poder bajo control. En nuestra casa, aunque no lo vemos, no lo percibimos, en tu casa, ahí donde estás ahora sentado, hay piedra y hay cemento. Eso sale de una cantera. Para que salga de la cantera, hubo una explosión de dinamita que hizo que se destruya parte de la montaña y después se produce o la piedra o el cemento, dependiendo qué piedra se saca. Ahora, eso es el poder bajo control. Hago la explosión para lograr una meta y un objetivo. Y saben, el Evangelio, cuando dice dinamita de Dios, no es para destrucción, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio es el poder de Dios trabajando en una vida para hacerla reflexionar. Pero es el poder de Dios obrando la obra de salvación en el plan de Dios, la entrega de Cristo y la aplicación del Espíritu Santo para que haya una meta, una vida salvada. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos va a hablar de este tema y quiero que lo leamos juntos, algunos versículos ahí. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué fácil que lo resume Pablo. Confesad con tu boca. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando leímos Juan 1:12? A todos los que le recibieren. Bueno, acá Pablo lo va a decir con otras palabras, no exactamente lo mismo, pero sí el concepto. Que si confesares con tu boca, lo decís hacia afuera, pero creyendo en tu corazón, no solamente hablar de labios, sino una actitud interna de corazón.
¿Qué? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Crees en Jesús? Él, el Salvador, el Verbo de Dios, creador y sustentador, la luz del mundo. Ahora es mi Salvador. Si esto lo confesás y lo crees en tu corazón, vas a tener la salvación. Vas a tener la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, mira lo que dice el versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el fin, esta es la meta. Que muchos, ojalá todos, pero sabemos que no van a ser todos, pero que muchos invoquen el nombre de Jesús. ¿Qué es invocar? Invocar es levantar mi voz al cielo, creyendo en mi corazón. Es lo que dice el versículo 9. Confesar con la boca, creer en el corazón que Jesucristo es mi Salvador. Y voy a tener la salvación. Ahora, a partir de ahí el apóstol Pablo empieza a hacer una serie de preguntas. Y es como que va hacia atrás en las preguntas. Probablemente si yo hubiese hecho estas preguntas hubiese empezado de la otra punta. Pero el apóstol Pablo va hacia atrás y dice, si lo que es necesario para la salvación es que invoquen, no pueden invocar si no oyeron. No pueden oír si no hay alguien que les habla, que les predica. No pueden predicar si no hay alguien que envía. Para que alguien crea, alguien tiene que abrir su oído y escuchar. Para que alguien pueda escuchar, tiene que haber alguien que hable, que predique. Para que haya alguien que predique, tiene que haber alguien que envía, que encomienda. Y va a hablar en los versículos siguientes, en el versículo 15, pero la última parte, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Saben? Para que alguien envíe, tiene que haber alguien en obediencia hacia la predicación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el mensaje que tanto Juan, como el Señor Jesucristo, como Pablo, nos dejan y nos desafían. Solamente hay salvación por creer, pero solamente la gente puede creer si hay alguien que oye, si no, no va a poder creer. Y para que alguien oiga, tiene que haber alguien que vaya y predique y comparta. Y ese tiene que ser el desafío para los que hemos ya creído. Para el que no creyó todavía, el desafío es creer. Pero para el que ya creyó, el desafío es llevar la luz del Evangelio. Llévala. Fíjate que el énfasis de Jesús, lo mencioné también en Mateo, en las palabras de Jesús. El énfasis está en que las personas tengan la oportunidad. ¿Creo o rechazo? Yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios de poner a las personas frente
a esa decisión. Yo tengo que llevar la luz. La luz vino al mundo, está en el mundo, se manifiesta de diferentes maneras, pero hoy la luz se presenta por medio de Cristo y es por medio del conocimiento de la luz de Cristo que personas van a llegar al conocimiento de la verdad y van a poder tomar esta decisión de creer o no creer. Está en mi responsabilidad llevarles el Evangelio, que yo pueda seguir levantando en alto la luz de su palabra, que cada uno de nosotros podamos seguir siendo testigos de él para que este mundo crea. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Padre, por poder estar juntos, por poder abrir tu palabra, por poder aprender de ella, ser animados y desafiados. Padre, gracias porque viéndonos en tinieblas y perdidos, decidiste venir a este mundo a hacer una obra de salvación. Gracias, Padre, porque tanto amaste este mundo que diste a tu Hijo. Y damos gracias, Señor, porque el Espíritu sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, ayúdanos a que como hijos tuyos podamos seguir llevando tu palabra para que aquellos que van a recibirte puedan escucharte por medio de la predicación nuestra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.